Buenas tardes a todos. Estamos aquí en este espacio en donde aprecio mucho la presencia en este episodio de Ricardo Pasco. Ricardo, entre otras cosas, fue embajador de México en Cuba y es un analista geopolítico. Ricardo, gracias por tu tiempo y tu atención. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jesús. Un placer estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Ricardo, hace una semana me llamó la atención lo que mencionaste durante tu entrevista con Carmen Aristegui sobre la necesidad de que México se decida básicamente si es de izquierda o si es de derecha, es decir, si está del lado de Estados Unidos o del lado de Venezuela. ¿Por qué crees que México tiene que tomar esta decisión pronto y cuáles son las implicaciones de no hacerlo? ¿Cuáles son las implicaciones, digamos, si México se declara aliado del socialismo de Maduro, de Cuba, de Rusia, etcétera? Bueno, en primer lugar, son razones estructurales. Eh, a México nos ha costado muchísimo trabajo reconocer que somos parte de América del Norte. No nos Sí. gusta decir eso. Preferimos decir que somos América Latina. Pero nuestro dilema existencial es que somos parte de América del Norte y no solamente somos parte de América del Norte en términos geográficos, en términos de economía, México es parte integral prácticamente de la economía doméstica estadounidense. Ujú. Es decir, eh, tenemos una razón económica de enorme importancia eh, relacionándonos con, Estados Unidos económicamente, sin haber construido, porque así ha sido la historia, algún foco alternativo que pudiera sugerir que podemos, por ejemplo, tomar a China como nuestro referente económico, como nuestro socio comercial y económico principal, o Rusia. Entonces, por un lado hay estos elementos. Otro elemento absolutamente crucial es el hecho de que hay alrededor de 20 millones de o mexicanos o américo-mexicanos Mm. o una combinación therein este, que, que implica que hay una identidad y una relación afectiva, incluso diría en esos términos, con Estados Unidos. El tema de las remesas que recibe México es probablemente el ingreso más grande y más seguro que tiene el país. Y estoy diciendo eso de un país que fue petrolero y que ahora ya no puede depender de su petróleo. Es decir, por todas estas razones, nosotros estamos ubicados en ese dilema entre nuestra identidad como América Latina, con, digamos, la visión de lo que ha sido Estados Unidos frente a América Latina, y Ujú. por el otro lado, que somos parte de América del Norte, es decir, Ujú. socios estratégicos con Estados Unidos y Canadá. Y vivimos imposibilitados de definir este asunto. Es un tema cultural, es un tema emocional, es un tema político, por supuesto, también. Eh, y estamos siempre en el no querer definir, el no querer decir exactamente dónde nos ubicamos. Pero ahora hay un nuevo ingrediente que es potente a todo esto, que es el contexto político ideológico, Ujú. donde efectivamente Washington nos convoca a México como sus aliados estratégicos a la reunión, una
reunión que iba a realizarse en la República Dominicana, la reunión de las Américas, donde no estaban invitados ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua, y México se rehusó a participar en eso precisamente porque no estaban invitados esos dos países. Y entonces, de alguna manera, es la segunda vez que México boicotea esa reunión, porque ya lo había hecho López Obrador en el sexenio pasado. Pero esta disputa está presente. ¿Cómo puede ser que México establece sus parámetros de su política exterior en función de tres países que básicamente son adversarios de Estados Unidos? Y son adversarios, si no son necesariamente adversarios muy potentes, pero son adversarios ideológicos y en su actuar, porque son a su vez aliados de China, Rusia e Irán, es decir, de ese bloque que sí es adversarial de Estados Unidos y de Europa. Entonces, así han caído las fichas en este mundo, en este momento, en el sentido de que hay, quiera sea o no, un gran bloque de Estados Unidos con la mayoría de Europa versus eh, Rusia, China, de alguna manera Irán y otros. Pero donde se plantean alternativas, no solamente económicas, sino de competencia política y de alguna manera de un enfrentamiento belicista. Lo de Ucrania, la guerra en Ucrania, es eso, no es más ni menos que eso, es una confrontación entre básicamente un aliado de Estados Unidos y Europa, que es Ucrania, y un adversario de Europa y Estados Unidos, que es Rusia. Entonces, toda la discusión en torno a la guerra en Ucrania tiene que ver con esto, con la discusión de los polos que están conformándose en el mundo y cómo se están definiendo. En todo esto, para volver a tu pregunta, México está, por un lado, básicamente tratando de evitar el tener que definirse públicamente. Yo creo que Morena, gobierno Morena, como decíamos antes, el PRI gobierno Morena o Morena gobierno, básicamente sí están definidos claramente. El gobierno de México ha apoyado a Maduro, básicamente ha avalado su fraude electoral. México está financiando, aunque con relativamente pocos recursos, en realidad mucho para nosotros, pero poco para la situación de Cuba, pero estamos financiando la dictadura en Cuba y México se queda callado, pero básicamente avala lo que hace el gobierno nicaragüense, que es consolidar también una dictadura en ese país. Entonces, México, por un lado, se declara la mejor democracia del mundo, la más amplia y profunda, y por el otro lado, quiere mantener el TEMEC. Justamente en estos días hay una serie de declaraciones, yo creo que con el propósito de fin de año, tratando de dar la impresión de que la economía mexicana está mejor que nunca, que es realmente una economía extraordinaria. Perdón, que el TEMEC está prácticamente negociado, según dijo la presidenta. 25 puntos claves, decía ella, ya han sido pactados con Estados Unidos. Y
Y entonces esto se presenta como el modelo económico ideal de México, que por cierto, dicho en términos de economía política, estamos hablando de un modelo neoliberal de economía que Morena acepta al mismo tiempo que rechaza retóricamente. Y es ahí también el otro punto del dilema de este gobierno, de lo indecible de lo que son sus políticas. Y finalmente, una política exterior vergonzante porque no dicen lo que realmente opinan, sino que fingen decir una cosa cuando realmente quieren decir otra. Y en materia económica, mal hablan del neoliberalismo y que son un modelo humanista diferente, al mismo tiempo que la gran regla de la economía mexicana y el gran norte o brújula de nuestra economía es el TEMEC, que es Ujú. el pacto con Estados Unidos y Canadá, que está afincado en los principios esenciales del liberalismo económico. Exacto. Entonces, eh, a todo esto te diría, para concluir el comentario, que, que básicamente México se conduce con con una forma de ser vergonzante y esto me parece lamentable y además lamento tener que decirlo así porque no debiera ser así, pero sin embargo es así, de que básicamente hacemos una cosa y decimos que en realidad estamos haciendo otra o simplemente hablamos, cantinfleamos mucho para no decir lo que realmente pensamos y es en política exterior, en política económica, por supuesto que en política democrática, en dentro del propio país, eh, y, y en última instancia es inconfesable la ruta que se está trazando para, para llevar el país hacia un régimen en realidad muy parecido al modelo existente en Venezuela, que es donde el órgano electoral está controlado por el gobierno, donde no hay rendición de cuentas, donde no hay transparencia en el manejo de recursos públicos, donde se dice que hay libertad de prensa, pero se está reprimiendo a la prensa todo el tiempo. Todos los que hacemos periodismo en México, hemos sido, especialmente a partir de, quiero decirlo, a partir de Claudia, las presiones directas se han incrementado 20 veces con relación al López Obrador. Y eso que el López Obrador fue terrible. Pero este año, primer año de Claudia, incluso se ha puesto peor. Entonces, el ataque a la libertad de prensa, por supuesto a la libertad de palabra, de movilización. Vimos que cuando se moviliza un grupo importante de personas, eh, la primera gran movilización de la ciudadanía durante la gestión de Claudia y termina con una represión en el Zócalo. Una represión que no habíamos visto, en realidad hay que decirlo, desde los años eh, finales de los 60, principios de los 70, en México no se había visto esto. Entonces, se está conduciendo, se está construyendo el andamiaje de un régimen autoritario y lo que implícitamente va con eso es que no hay alternancia. Entonces la intención es encubrir las formas formales para que no se pueda decir que no hay elecciones, pero en realidad se está construyendo y ahora está propuesta una nueva reforma electoral que propone el gobierno y que aprobará el Congreso que controla para asegurar la repetición de sus fuerzas en el, en el 27
y en el 30. Esa será la Mm. intención. Si se logra o no es otra cosa. Eso dependerá también de lo que suceda de aquí a entonces. Pero la intención está ahí claramente establecida. Sí, claro. Bueno, y el cómo llegamos aquí creo que está un poco claro, pero pues, ¿qué sigue? Porque yo creo que esta distinción entre izquierda y derecha a lo mejor y puede llegar a confundir mucho a la gente, ya están medio confundidos los términos, y creo yo que la verdadera división es la siguiente, pues, libertad versus control estatal. Con eso en mente, nos queda claro que el Estado gana más control y poder a través de promesas socialistas como las de Morena. ¿Crees tú que pueda surgir un partido libertario en México? Un partido que se encargue de eh, liberar la economía, de no tener tanto poder y control e intervención sobre la economía. Un partido que deje de intervenir en las actividades económicas del individuo y que solo se encargue de proteger nuestros derechos. Porque si en 2030 sigue teniendo control Morena, pues ¿para dónde vamos? Y también la otra pregunta es, ¿ya es muy tarde como para que se haga algo al respecto? El partido de Morena ya tiene mucho control sobre el gobierno. Bueno, primero contesto la última pregunta. Sí tiene muchísimo control, pero es curioso. Es un partido con mucho control del aparato estatal, pero con pies de barro. Es Mm, decir, la sustentación real del poder político no necesariamente lo tiene. Y pongo ejemplos simplemente de las encuestas que me parece que ilustran este punto. En las encuestas le pregunta sobre si aprueban o no a la presidenta y recibe una aprobación eh, arriba de 50, aunque ha estado cayendo su aprobación a partir del 15 de noviembre, cuando reprimieron, bueno, el primero de noviembre, cuando mataron a Carlos Manso en ujú, Uruapan, y ujú, después la manifestación del 15 de noviembre en la Ciudad de México. sí. Ha estado cayendo su aprobación, pero sigue teniendo una aprobación mayoritaria. Sin embargo, los mismos ciudadanos que aprueban a la presidenta la reprueban categóricamente en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud y, muy importante, en materia de corrupción. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que, por un lado, hay esta doblez en el pensamiento popular mexicano. Por un lado, debemos apoyar al jefe de Estado, o la jefa en este caso, de Estado, pero por el otro lado, eso no quiere decir que aprobamos sus políticas. Y si alguien viene con mejores planteamientos, eh, ciertamente puede haber un viraje y un cambio. Entonces, para mí las encuestas lo que a mí me dicen es de que por supuesto que eh, eh, hay espacio para un cambio, que no estamos condenados en ningún momento a que esto siga como están las cosas. Otro ejemplo de las encuestas para ilustrar cómo pueden darse los fenómenos. Se ha preguntado en algunas encuestas si los mexicanos aceptarían a un empresario como presidente, Salinas. y una gran mayoría dicen que sí, más del 60%. Y preguntan concretamente sobre Carlos Slim, sobre Ricardo Salinas Pliego y algunos otros, y especialmente Ricardo Salinas Pliego, como él ha estado en la palestra y en la discusión Sí, sí, sí. más claramente, recibe una indicación, digamos, de que habría disponibilidad para un voto en esa dirección. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las cosas
realmente pueden moverse mucho, y quien piensa que no hay espacio o hay una fatalidad con Morena, yo digo categóricamente que es un error pensar que eso es así. Ahora, yo también comparto la idea de hablar de izquierdas o derechas. Es algo que confunde mucho, porque son ya etiquetas que incluso han perdido tanto su definición, su perfil, su claridad, que Mm, muchas veces no sirven como una orientación. Pero si hablamos en términos de un régimen liberal o un régimen eh, de estatal. economía de Estado, Ujú, digamos, eh, yo creo que se empieza a estar acercando más a las definiciones que puede entender la gente. Y si vamos aún más a lo que tú señalaste de libertad versus, control estatal. bueno, no quiero decir autoritarismo, porque no es exactamente la manera correcta de, de poner la disyuntiva, pero en términos de estatismo, digamos, Ujú, libertad o estatismo exacerbado, eh, ahí la gente también está discutiendo, y a mí me parece que la gente, más que hablar de democracia, que es un concepto tan sobado, aunque estoy de acuerdo en el planteamiento conceptualmente, pero en términos de, de apreciación popular, me parece que no hay mucha idea de ya de qué estamos hablando cuando exacto. hablamos de democracia, porque la presidenta dice que somos el país más democrático y nos ponen a votar por los ministros, y ahora creo que próximamente nos van a poner a votar por los integrantes del INE, y seguramente será también con acordeón, y así van las cosas en este proceso. Pero hablar de libertad eh, y, eh, y su contrapeso o su posición contrastante, que sería, digamos, el Estado dominante, Ujú, me parece que la gente puede empezar a sentir que hablar de libertad de iniciativa, de libertad de hablar, de libertad de crear, de libertad de invertir, etcétera. Eh, yo creo que ahí hay un espacio para plantear las cosas de otra manera. Y exacto. yo soy ahora un poquito reacio a querer como poder definir la etiqueta eh, más precisa. Yo sé, por ejemplo, que los libertarios, por ejemplo, ¿no? Pensarían que hay que decir toda la agenda libertaria, pero yo creo que eh, lo que tiene sentido, lo que le resuena a la gente, es plantear las causas. ¿Cuáles son las causas? La causa de la libertad, la causa de defender, por ejemplo, la propiedad, Ujú, eh, eh, la causa de ponerse del lado de los que más requieren apoyo, pero de una manera que les ayude, creando empleos, etcétera. O sea, definir causas más que tratar de poner una etiqueta, porque se han sobado tanto. O sea, Morena, que dice que es el partido de izquierda en el poder, ujú, sin embargo, yo considero que no es un partido de izquierda, por ejemplo, ¿no? Lo que yo entiendo como un partido de izquierda. Entonces, estas etiquetas son muy resbalosas, y me confusas. Sí, parece que pueden, pueden no ayudar a esclarecer cuál es el debate. exacto. Y yo he estado escuchando a planteamientos que tienen que ver simplemente con hablar de
libertad, contra la corrupción y contra la violencia. Y de repente cosas tan sencillas como esas planteadas se pueden expandir hacia el conjunto de la vida misma, y creo que eso abre el espacio. Pero finalmente yo concluyo que sí hay condiciones para que cambien las cosas. No estamos condenados Eso es bueno. a Morena. Eh, Tiene un enorme poder, pero al mismo tiempo está acotado incluso por sí mismo, por sus contradicciones, por su corrupción, por su asociación con el crimen organizado, por lo que estamos viendo. Y los medios y los instrumentos como este que estamos tú y yo empleando hoy para conversar Sí, sí. son muy potentes para dejar en claro para millones de mexicanos que hay una gran brecha entre lo que dicen y lo que hacen. Entonces, lo que hay es una tarea de educación y de organización y de explicación que, que hay que hacer y hay que estar haciendo constantemente. Y pues esa es la tarea que muchos enfrentamos el día de hoy. Sí, así es. Como la libertad es una batalla de todos los días, y es muy importante luchar contra la libertad en el plano cultural, en el plano político, en el plano económico, más importante en el cultural, creo yo, porque la gente tiene que tener conciencia de lo que sucede y cuál es la verdadera división, ¿verdad? Como decíamos, libertad versus estatismo exagerado, que claro que el Estado tiene su función, eh, que debe ejercer, tales como proteger la vida, la propiedad y la libertad y proteger nuestros derechos, pero ya cuando el Estado hace cosas que no le pertenecen, como intervenir de más en la economía con burocracia, con subsidios y todo esto, pues afecta la actividad económica de los individuos y por ende la actividad económica del país como un todo. Que de hecho la semana pasada estaba platicando con una amistad que vive en Estados Unidos, está medio desconectado de cómo funcionan las cosas acá en México, y él dice, pero yo veo en los noticieros que México va muy bien económicamente, que, o sea, hay algunas personas que creen que la economía de México está creciendo, que el país va por buen camino y lo creen así por algunos markers como el tipo de cambio, tipo, dicen, es que la moneda, el dólar está bajando con respecto al peso, y las noticias de cómo algunas empresas internacionales están abriendo aquí plantas en México. Y bueno, a mí me parece que estos indicadores, desconociendo con lo del tipo de cambio, pero no son indicadores objetivos del rumbo económico del país. A lo mejor algún indicador objetivo sería cuánto está gastando el gobierno, la deuda, el Producto Interno Bruto, el exceso de programas de bienestar social que tienen que ser financiados con deuda, la incertidumbre empresarial que se puede sentir. ¿Esos son mejores indicadores, o qué otros indicadores puede usar uno para darse cuenta cuál es el rumbo de la economía, hacia dónde vamos? Eh, en vez de los noticieros y el tipo de cambio y todo esto que algunas personas usan como indicadores para predecir la economía de México. ¿Qué opinas tú de la economía mexicana y el rumbo hacia dónde vamos, digamos, de aquí a 2030? Bueno, a mí me parece que los indicadores son muy claros, que la economía está estancada, Ujú. porque querer alegrarnos con un crecimiento de 0.2, 0.3 Exacto. es verdaderamente eh, no entender la dimensión del desastre cuando la población misma ha crecido en porcentajes mucho mayores, y por lo tanto hay una disparidad entre lo que está haciendo la economía y lo que está exigiendo la población para sus satisfactores. Simplemente con ese dato
lo que vemos es que vamos retrocediendo y el hecho de crecer tan poco en este año eh, es producto también de la disfunción de de la reubicación de los rubros de la economía. Si estamos subsidiando los Mm. elefantes blancos de López Obrador, porque Pemex. él sigue siendo el mandamás en Morena, como es el caso del Tren Maya, que es costosísimo con relación a lo que produce. O sea, es absolutamente trabaja en números rojos, pero de una manera brutal. Y el hecho de que tengamos la obligación política de subsidiar al Tren Maya, a Mexicana de Aviación, que es también una disfunción, eh, y la planta refinería de Dos Bocas, que Ujú. aún no logra ser lo que debiera ser en términos económicos. Bueno, todo esto habla de una economía disfuncional y, y es una economía disfuncional y es precisamente por esto de que eh, Claudia está repitiendo el mismo camino del observador, que es juntar a los empresarios, hacer que digan que van a invertir enormes cantidades de dinero y salen de la reunión con la presidenta y no intervienen y no invierten. De hecho, estaba justamente leyendo en la mañana una nota donde dice que Carlos Slim hizo un llamado apasionado a los inversores mexicanos a que inviertan en México, en el Plan México de la presidenta. Y él da la vuelta y va e invierte una enorme cantidad de recursos en Japón. Es decir, esta es en realidad la conducta que hay. Y Sí, pasó sí, lo sí. mismo con López Obrador. Anunciaron miles de millones de dólares de inversiones que nunca cuajaron porque empezaron a ver que el gobierno estaba usando las cosas de manera política. Y todo esto se ha acrecentado, hay que decirlo, incluso con el conflicto entre Ricardo Salinas Pliego y el SAT, se ha Ujú. convertido en una discusión en realidad que rebasa completamente la discusión de lo fiscal y de los impuestos para convertirse en una discusión acerca de cómo el gobierno utiliza incluso la Suprema Corte de Justicia como ariete para satisfacer sus venganzas en contra de empresarios, en Ujú. contra de quienes quieren invertir en el país. Entonces, eh, todo esto, ¿qué efecto tiene? El efecto es desanimar a los inversores. Ujú. Incluso algunos buenos analistas en el transcurso del año he visto cómo van cambiando su opinión, porque en un primer momento manejaban la idea de que a los inversionistas mexicanos que conocen más de cerca toda la situación de aquí, la política electoral, la política judicial, la falta de confianza en el Estado de Sí. Derecho, etcétera, como que son reticentes a invertir. Pero los extranjeros no, porque no conocen y tienen inversiones en otros países, entonces pueden contrapesar pérdidas en México en todo caso con ganancias en otros lados. Ujú. Eso empezaron diciendo a principios del año, pero ya al final de este año el tono es completamente diferente, que es que nadie confía en realidad en invertir y pueden decir lo que quieran, pero no están invirtiendo porque no encuentran la confianza en el Estado de Derecho y justamente este caso que mencioné de Salinas Pliego
precisamente es como el botón de muestra de por qué los empresarios no pueden confiar en el sistema judicial porque está absolutamente viciado, independientemente de la causa de si Salinas debe o no y que debe pagar algo de impuestos, lo que sea. Eso no lo cuestiono y no lo sé. Y no defiendo a nadie en ese sentido. Pero lo que ha quedado absolutamente claro para todo mundo, inversores nacionales e extranjeros, Ujú. es la justicia se tuerce a partir de la voz en Palacio Nacional. Y si en Palacio Nacional dicen, cóbrele y haz lo que tenga que hacer, castiguen a este señor, incluso corran el rumor de que vamos a expropiar sus negocios, etcétera, lo hacen y entonces la, la gente que quiere invertir se contiene. Todo esto para decir, Jesús, de que básicamente la inversión nueva está detenida. Y esta es la verdad de la economía mexicana. En este mes y en enero vamos a tener una enorme cantidad de despidos, porque Mm. suele suceder los fines de año, pero el tema es en este año no de que vamos a tener los acostumbrados despidos de fin de año, sino que en enero y febrero no vamos a tener las recontrataciones que también se daban usualmente, precisamente porque hay esta reticencia, esta duda acerca de la viabilidad económica del modelo que está proponiendo el gobierno. Entonces, insisto, he estado viendo el día de hoy en varios medios noticias espectacularmente optimistas sobre la Sí, economía mexicana y básicamente es como queriendo dar ánimo de fin de año a la gente, pero la realidad no es esa, la realidad es de que estamos en un periodo que podríamos decir pre-recesivo. Con esto quiero decir que no necesariamente estamos en una recesión, pero estamos en el punto de entrar a una recesión, especialmente si se mantienen los indicadores que hoy estamos viendo, donde los mismos datos de INEGI lo indican. Cuando la gente eh, tiene que renunciar a su trabajo, se van a la informalidad y lo que está creciendo en México es la informalidad, es la economía informal, no la economía formal. Y eso es una mala noticia, es una mala noticia para la gente, es una mala noticia para el país. Entonces, eh, yo no quiero discutir con personas de afuera que escuchan digamos, las buenas noticias sobre México. Yo sé que hay sectores que consideran que Claudia es una excelente presidenta por sus números de popularidad, pero el hecho real de quienes estamos este, eh, aquí y viviendo esto cotidianamente, eh, es muy clara la situación de deterioro económico y de que no hay recursos suficientes para atender las necesidades y entonces el deterioro de la salud, de los servicios de salud, el deterioro del sistema educativo, que por cierto, por supuesto. esa es la gran tragedia de México, de que a partir de la pandemia millones de niños dejaron el sistema de escolaridad y no han regresado y tenemos ahí un problema para el futuro gravísimo y el gobierno en vez de atender ese problema inventa unos libros de texto que son tractos ideológicos, no son Sí, pedagógicos, son sí. tractos ideológicos
para convencer a la gente de las bondades de la 4T, del partido en el poder. Entonces, estamos mal y esto es una dificultad, pero no quiere decir que estamos condenados a esto. Yo quiero insistir en esto. Me parece que a pesar de los malos números, y yo creo que el 26 va a ser un año malo en términos de números económicos porque el deterioro es tal que la recaudación fiscal no va a poder suplir los requerimientos para que crezca la economía y entonces van a recurrir al endeudamiento mayor incluso y los ya 7 años del morenismo en el poder han incrementado de una manera brutal, se ha más de duplicado el endeudamiento del país. Y entonces nos pesa el endeudamiento exterior, el sistema de pensiones que ya no se pueden, ya no prácticamente, actuarialmente ya son inviables. Y por el otro lado, el crecimiento de los programas sociales que están, cada día inventan más Sí, sí, sí. categorías para regalar más dinero. Vi un evento el otro día en el Zócalo donde pusieron 20,000 sillas para entregar nuevas becas a hombres de 57 a 59 años. ¿Con qué propósito hombres que debieran estar trabajando se les da una tarjeta? Tienes que tener entre 57 y 59 años. Yo pienso que próximamente, pues, toda la gente que tenga, por ejemplo, ojos azules, podrían ser beneficiarios de otro programa social. So, estoy yendo a Sí, ridiculizando sí, el sí. asunto, pero a lo que voy es que estamos llegando a eso, de que están desesperados en el gobierno y se siente la desesperación y el temor a perder en las Poder. elecciones del 27, que son para diputados federales y algunas gobernaturas y diputados locales, municipios locales, alcaldías, y, eh, y obviamente en el 30. Entonces, eh, mientras Morena considera que la única manera que tiene para ganar las elecciones no es para gobernar bien, sino que es para gobernar repartiendo dinero para asegurar los votos que necesita para mantenerse en el poder, pues México va a estar a la deriva a los próximos 5 años. Entonces llevaremos 2 sexenios perdidos y eso para cualquier país es una tragedia. Claro, entonces lo que entiendo es un exceso de gasto, de endeudamiento del gobierno para financiar programas sociales, esencialmente para comprar votos, como si fuera el pan y el circo es la parte del pan, comprando votos, para mantenerse en poder, para seguir imprimiendo dinero, para seguir endeudando, provocando inflación, y eso no es bueno para la economía. Y la otra cosa que no es buena para la economía es la incertidumbre que tienen los inversionistas, los empresarios, a partir de que el gobierno crea leyes para violar las mismas leyes. Es decir, hoy en día la ley no es sinónimo de justicia. ¿Y cuál es esa ley que violan? Pues el derecho a propiedad, por ejemplo. Y me llamó la atención que mencionas el tema de Ricardo Salinas Pliego, que pues que cuánto deba o no, eso es irrelevante, pero esencialmente están usando la ley para violar la misma ley, para violar el derecho de propiedad. Y con todo Bueno, eso, están usando la ley en ese caso para mm, intimidar al inversionista, digamos, para invitar eh, intimidar el capital. Y ese es el problema, de que en vez de invitar al capital, lo intimidan.
y es un contrasentido total, incluso para su pretensión de mantenerse en el poder. Uno pensaría que debieran hacer todo lo contrario, incentivando la, la mayor inversión, el famoso nearshoring, etcétera. Sí, Y sin embargo, lo que estamos viendo es de que siguen inhibiendo. Y este anuncio que acaba de pronunciar la presidenta diciendo que hay ya muchos puntos pactados en el TEMEC y demás, me parece que es como crear una fantasía de normalidad que nadie ve, que nadie piensa que es real y que daría la impresión de que simplemente lo plantea o lo dice bajo la expectativa de que esto baje las tensiones o baje los conflictos. Y sin embargo, pues ahí están los agricultores que no están satisfechos, y ahí están los así es, transportistas, y ahí así es. están muchos sectores de la economía que están ya preocupados y están eh, incluso casi en el peor de los mundos, porque ahora México pone aranceles enormes a China para complacer a Estados Unidos, porque para eso lo hicieron, pero al mismo tiempo rompen cadenas de producción, cadenas de abastecimiento, son cadenas internacionales, ¿no? La economía, no hay una economía de autosubsistencia en este mundo. Todas las Globalizado, economías ya está. de una u otra manera están interrelacionadas, son cadenas de producción muy complejas en el mundo. Eh, en la misma, simple, en la industria automotriz aquí en México, hay piezas que cruzan la frontera de México a Estados Unidos a Canadá, de regreso 40 veces, Wow. para finalmente terminar como parte sustancial en la producción de un vehículo. O sea, las cadenas de producción son complejísimas. Y entonces, incluso queriendo complacer a Washington con el tema de los chinos, lo que están haciendo a la vez es complicar enormemente el funcionamiento de la economía para productores mexicanos pequeños y medianos. Porque las grandes empresas de Carlos Slim, en fin, de los grandes magnates de este país, incluyendo a Ujú, Ricardo Salinas Pliego, ujú. eh, están, tienen sus cadenas de producción resueltas y las manejan eh, desde hace mucho tiempo y no dependen de este tema de China estrictamente hablando. Pero los pequeños productores, los industriales medianos aquí en México, dependen mucho de China para insumos en sus productos que Cierto. no pueden traer de Estados Unidos porque no existen. Entonces, todo esto es muy complicado, es interrelacionado, es conflicto tras conflicto, eh, pero me parece que en la medida en que Morena básicamente tiene una visión ideologizada de su gestión en el poder, va a ser muy difícil que resolvamos adecuadamente los requerimientos de la economía nacional, eh, permitiendo que exista un poder judicial verdaderamente independiente, que sea confiable para todos, Ujú. y un legislativo que dialoga con todas las partes, en vez de este legislativo que tenemos que solamente dialogan
entre morenistas. Ellos hablan entre ellos, se pelean entre ellos, discuten entre ellos, eh, pero nunca hablan seriamente con la oposición y toman en cuenta otras opiniones. Tienen la idea de que su opinión es eh, una subproducto de la verdad eh, más absoluta, y entonces resulta que es muy difícil con ese método resolver adecuadamente los problemas del país. Por eso veo que tenemos un gobierno muy ideológico, muy ineficiente, muy incapaz desde el punto de vista profesional. Es decir, mucha gente en el gobierno que no debieran estar ahí, son Sí, absolutamente claro. incompetentes. Y por el otro lado, eh, habiendo llegado al poder, están absolutamente seducidos por la corrupción. Y esto es producto de una política consciente, porque Andrés Manuel conscientemente corrompió a las Fuerzas Armadas. Es parte del libreto del Foro de Sao Paulo, que es: para mantenerte en el poder tienes que corromper a las Fuerzas Armadas, tienes que hacerles sentir a los altos mandos que tienen acceso a dinero, dinero público, dinero privado, y que nadie les va a cuestionar. Y esa es la manera de mantener su lealtad. Ujú. Pero hay casos donde esto ha fallado. Uno de ellos, muy notable, más reciente, es Evo Morales. Él corrompió las Fuerzas Armadas y de todas maneras lo derrocaron. Eh, Incluso iría más atrás y diría, no intentó corromperlos, pero intentó meterlos en su gobierno. Fue Salvador Allende Mm, en Chile en el en Chile. 73. Pensó que metiendo los militares en su gabinete los iba a aplacar, y simplemente aprendieron cómo administrar y entonces lo echaron cuando les convino y lo decidieron ellos. Entonces, toda esta apuesta de la corrupción en Morena viene del ejemplo que dio Andrés Manuel López Obrador con las Fuerzas Armadas. Y entonces la línea de arriba para abajo en Morena era: eh, alíate a tu distribuidor de drogas más cercano, hazte amigo de él, que él te apoye, que te dé dinero para tu campaña, Claro. dile que lo vas a proteger para que haga su negocio, pero tú con su dinero ganas tu elección. Y esto parecía ser como un esquema absolutamente ideal. Y sin embargo, ¿a qué nos ha llevado? A que el país está inundado de no solamente de drogas, sino de muerte y de circunstancias muy violentas y completamente fuera de control. Y entonces te sucede lo que le sucedió a Carlos Manso en Ujú. Uruapan, y todo se le revierte al gobierno, porque la gente dice: entonces ustedes no están controlando absolutamente nada, es más, lo están eh, alentando en alguna medida, por lo menos con su pasividad o con su anuencia. Y esto lo que genera es una descomposición real de los factores de gobernabilidad en el país. Y yo creo que esos factores de ingobernabilidad se están acentuando de una manera acelerada en México. Y yo preveo que los próximos 2, 3 años van a ser verdaderamente difíciles para nuestro país por esta razón, porque eh, no están realmente logrando el nivel de control y de, de gobernabilidad que se requiere, porque la gobernabilidad requiere de diálogo, de instituciones firmes, Ujú. de gobierno y oposiciones dialogando, y no tenemos nada de eso.
El gobierno nunca habla con la oposición, nunca han invitado. En 7 años, ni Andrés Manuel ni Claudia han hablado con la oposición. Es increíble. Es una eh, fantasía absolutamente delirante de ellos, de pensar que lo pueden hacer todos solitos, y el país Exacto. no se está descomponiendo. Cuando se está descomponiendo, tan es así que Claudia tuvo literalmente que inaugurar la represión como signo de su gobierno en el Zócalo el 15 de noviembre. Una represión verdaderamente Ujú. vergonzosa, reminiscente del 2 de octubre del 68 o el 71, el halconazo en la Ciudad de México. Entonces, eh, o sea, estos son los dilemas, pero insisto, yo creo que hay condiciones para avanzar, a pesar incluso de la también incompetencia de la oposición y de la poca estatura política de sus dirigentes, que es una lástima enorme para el país que no haya mayores eh, o dirigentes de mayor estatura moral y Claro. política en la oposición, Ujú. pero bueno, se van creando y ahí están las personas opinando que aceptarían un empresario tipo Carlos Slim o Ricardo Salinas de Gortari Salinas Pliego, Pliego. como presidente de la República. Me llama la Sí, atención poderosamente eso, porque quiere decir que mientras la gente aprueba a Claudia Sheinbaum, en el fondo lo que están diciendo es, bueno, te apruebo porque estás ahí, no me quiero pelear contigo, pero todo lo que estás haciendo no me parece. Y es lo que dice el resto de la encuesta, ¿no? Salud, educación, violencia, corrupción, etcétera. Entonces, eh, México es un país de dilemas y colocado en una encrucijada muy compleja, sí, y vamos a tener que construir una salida entre muchos, no preocupándonos tanto por cuál es la ideología de cada quien, sino cuál es la convicción democrática, libertaria, eh, versus quienes quieren aferrarse al poder a toda costa, ¿no? Y eso un poco se va a convertir en el dilema que enfrentaremos de aquí al 27 y al 30. ¿Quiénes, claro. quienes apuestan a la democracia, a la libertad, y quienes le apuestan al mantenimiento del status quo y el poder omnímodo del Estado en la sociedad? Pues pocos. Me sorprendería que los ciudadanos apoyen al control autoritario del Estado, pero lo hacen porque quieren seguir siendo subsidiados por programas de bienestar social y que buenas intenciones o malas intenciones, vamos a decir que vamos a asumir que tienen algunos socialistas buenas intenciones, pero como dice el dicho, el camino hacia el infierno está pavimentado con buenas intenciones, ¿verdad? Y a lo mejor se va a poner un poquito peor antes de que se ponga mejor la cosa, pero me da un poco de gusto que haya cierto optimismo de tu parte, a pesar de todo esto que está sucediendo. Y para terminar, una última pregunta sería, ¿cuáles son tus pensamientos acerca de un presidente libertario como sería Ricardo Salinas Pliego, que me consta que conoce relativamente bien los principios de la libertad y los principios de la economía austriaca, es decir, que el gobierno deje de intervenir tanto en la economía, que el gobierno deje de participar en empresas estatales que están pierde y pierde dinero, como el Tren Maya, como habrá otras empresas en donde pierden mucho dinero. ¿Qué opinas tú? ¿Cuáles son tus pensamientos y la posibilidad de que alguien como Ricardo Salinas Pliego sea presidente?
y qué necesita hacer él para lograrlo, porque asumo que no tiene ningún partido al día de hoy. Bueno, sé que él conoce bien a la escuela austriaca y a Hayek y ha Sí. estado muy eh, adentrado en el pensamiento libertario. Eh, yo lo que pienso es que habrá que hacer las adecuaciones de ese pensamiento eh, a la situación mexicana, porque hay cosas del pensamiento libertario con las que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, sí creo que tiene que haber un sistema de educación pública y sí creo que tiene que haber eh, un sistema de salud pública también, eh, público, y un poco el pensamiento libertario va en contra de esas ideas, Más o menos. pero yo creo que hay que hacer adecuaciones, hay que hacer planteamientos eh, que, que pueden acercar lo más viable y lo más valioso del pensamiento libertario con lo que necesita México. Ciertamente el tema de respetar la libertad económica, por ejemplo, me parece muy Mm, importante. El Estado puede jugar un papel regulador siempre tendiente a ser eh, menos intervencionista y más inclinado a, en todo caso, crear las condiciones para que pueda florecer la inversión. Estoy convencido que el derecho a la iniciativa individual en la economía es muy importante. mm, Eh, y esto lo viví, de hecho, en carne propia, viviendo en Cuba y viendo cómo el Estado claro. activamente impedía a la gente de tener iniciativas propias, individuales, y que me parecía lamentable, ¿no? Que no se entendiera el valor del individuo buscando crear riqueza y superarse. Entonces, me parece que meter este chip en la cabeza es muy importante porque va a ser la manera también de replantear todo el tema de los apoyos sociales, eh, de crear condiciones para que se vayan realmente progresivamente replanteando la importancia de esos apoyos sociales cuando hay más bien un pensamiento de impulsar la iniciativa y la creatividad de la gente para crear riqueza Ujú. y no estar simplemente esperando la Apoyo. llegada de una beca en un momento. El problema de las personas de la tercera edad que no tienen pensiones es todo un tema muy difícil y eso hay que ver la manera de cómo solventar esa situación. Y yo creo que ahí no hay una salida fácil porque el sistema pensionario mexicano es un absoluto fracaso este, y no ha estado a la altura de ayudar a los millones de personas. Por cierto, en un país donde la edad promedio está subiendo rápidamente y vamos a ser ya un país de mayores de edad dentro de unas cuantas décadas, ¿no? Entonces, Ujú, es todo un tema. ujú. Pero estos asuntos se pueden abordar, estoy convencido, desde un punto de vista de pensamiento basado en la libertad y en la libertad de opciones y de discusión. Y yo creo que es cosa de dialogar y de ver cómo construir esas agendas.
No me asusta ni me parece imposible. Y viendo un poco el vuelco que hay en América Latina, dicen que a la derecha, yo no sé si es exactamente eso, pero digamos hacia un modelo alejándose de los populismos, definitivamente es lo que está ocurriendo, porque tampoco veo que son populistas de derecha necesariamente, ¿no? Los que están ganando el poder, sino más bien como economistas de corte liberal, de liberal a libertario, digamos, Como sí, Milei. sí como Milei, por ejemplo, ¿no? Que es más libertario que liberal, pero yo creo que Cast, en el caso de Chile, por lo que yo he Sí. escuchado, yo lo veo más liberal que libertario, en mi opinión. Pero bueno, en fin, está por verse todo eso, ¿no? Pero lo que está sucediendo recientemente en Honduras, por ejemplo, ha habido un cambio muy importante. Eligieron a un liberal como, como presidente, que yo creo que en los próximos días se va a confirmar. Y esto está permitiendo que se lleguen a una nueva discusión sobre el papel de economía y Estado en América Latina. Y creo que Ujú. es positivo eso. Sí, a lo mejor y los resultados en Argentina y con Javier Milei pueden ser un ejemplo de cómo las políticas libertarias pueden funcionar para liberar la economía y promover inversión y todo esto, ¿no? Y que Y que dejar que el gobierno gaste tanto. alejar las economías de la dependencia de los de los programas sociales como una inevitabilidad, ¿no? Que yo creo que no hay que ver los programas sociales como algo inevitable, sino algo que hay que ir modulando y replanteando y incluso dirigiendo, focalizando mucho más hacia los sectores que requieren apoyos y no simplemente los apoyos universales, que me parece que es el error que se ha Sí, aplicado aquí en México, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, Ricardo, pues muy enriquecedora la plática. Me llevo varias lecciones. Te agradezco por tu tiempo y tu presencia a la hora de explicarnos estos temas, que vaya que hace falta propagar estas ideas a la cultura, a la sociedad. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Jesús. Un abrazo y muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo este sábado amable de Sí, fin de señor. año. Muchas gracias, Ricardo.